Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el tema de este día es: ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Si en esta mañana abrimos nuestras Biblias y leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo de 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias a Dios estar nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista. Fe es la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad. Que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. Así es, hermano. La fe es sentir confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Podemos en esta mañana resumir que la esencia de la fe consiste en creer lo que Dios ha revelado. Así es. Hebreos define la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De acuerdo al versículo 1. Hermano, ¿recuerdas tú lo que sentías cuando eras niño y se acercaba tu cumpleaños?
¿Te sentías emocionado? ¿Te sentías ansioso? ¿Tenías esa certeza que tú recibirías regalos y otros obsequios? Pero algunas cosas serían sorpresa para tu vida. Los cumpleaños combinan seguridad y expectaciones. Así también, hermano. Así también la fe. La fe es la convicción basada en la experiencia pasada de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas bendiciones y grandezas en nuestra vida diaria. Pues la fe significa depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. También significa esperar lo que hará en nuestro favor en el presente y en el futuro. Después, fe es la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad, que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. Así es, más adelante Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará mi alma. Dice Hebreos 10:38. Dice Hebreos, en otras palabras, mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré si alguien se aleja. Así es, hermanos. Caminar hacia adelante se hace muy fácil cuando no existen obstáculos, pero permanecer caminando cuando el camino se convierte en una montaña no es fácil. ¿Cómo pudiéramos pensar? ¿Cuántas veces has pensado lograr algo en la vida para después volver hacia atrás en tu pensar porque el camino se ha convertido en una montaña? Retroceder es volverse atrás, y volverse atrás es abandonar nuestra meta, abandonar nuestro objetivo. Y a Dios no le parece nada bueno todo esto. Pero este verso, amados hermanos, nos anima a no abandonar la fe en tiempos de persecución, en tiempos de angustias, en tiempos de necesidad o en tiempos de tribulaciones. Pues a Dios no le agrada que el creyente retroceda. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará mi alma, dice el Señor. Retroceder en las metas que nos hemos puesto en la vida trae sus resultados. Y algunos resultados no son lo que deseamos. Pero el temor de ir más allá nos detiene. De igual manera, retroceder en el mundo espiritual también tiene sus resultados, pero los resultados, sin nosotros aún saberlo o sentirlo, nos van encaminando hacia la destrucción de nuestra alma. Así es, hermanos. Ahora bien, dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Son dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y un final seguro. Podríamos decir esta mañana que el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. Mas el punto final de la fe es creer en las promesas de Dios. Así es, hermano. El punto final es creer en las promesas de Dios. Que Él cumplirá sus promesas. Y cuando creemos esto, a pesar que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos fe. Una fe verdadera
Recordemos en Génesis, Dios habló y se creó de la nada el universo. Declaró que sería y fue. Nuestra fe está puesta en el Dios que creó el universo con su palabra. La palabra de Dios tiene un poder muy inmenso. Cuando Él habla, usted oye y asegúrese de que usted cree. Así es, hermanos. Pero, amados hermanos, cuando hablamos de la fe, amados hermanos, la fuente de la fe está en Romanos. Dice Romanos de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. En pocas palabras, la palabra dice: por el oír viene la fe. La palabra exige que sea preciso oír para creer, oír para que uno pueda tener fe. Pero, ¿cuál es la señal de la fe? Así es, hermanos. ¿Cuál es la señal de la fe? Perseverancia, perdurar, conformidad, poner todo en las manos de Dios y esperar por resultados. Pero, amados hermanos, la palabra dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, hermanos. Fe, amados hermanos, fe podría ponérselo como ejemplo. Fe es como una carrera de maratón muy dificultuosa en los nuevos creyentes. Pero la pregunta de esta mañana es: ¿cree usted que vale la pena el esfuerzo? Claro que sí, hermanos. Claro que sí, hermanos. Vale la pena el esfuerzo. Claro, hay recompensas y galardones. Pero, ¿cómo podemos ser fuertes en el Señor? A la verdad, amados hermanos, la fe construye un carácter fuerte y un carácter lleno de seguridad en sí mismo, en cada uno de los creyentes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, según de Timoteo 1:7. Dios no nos garantiza bajo ningún motivo una vida llena de lujos y sin problemas. No, hermanos. Dios no nos garantiza una vida llena de lujos y sin problemas. Es un constante compromiso de agradar a Dios en cada uno de nosotros. Así es, hermanos. En lugar de que esperemos mucho de Dios, ¿por qué no dejamos que Dios espere mucho de nosotros? Pero, para todo esto, ¿cuán grande es nuestra fe, hermanos? ¿Cuán grande es nuestra fe? Hermanos, bien simple. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Pablo no está diciendo que yo puedo hacer ciertas cosas y ciertas cosas no puedo hacerlo. Pablo dice: todo lo puedo hacer en Cristo. Pero todo es de acuerdo a nuestra fe. Porque fe es el poder que desciende de arriba para todos los que creen. Dice la Biblia: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Romanos 8:37. Entonces, tenemos, amados hermanos, el triunfo. Tenemos la ganancia, amados hermanos. Pablo
dice que somos más que conquistadores, más que vencedores en esas tierras extrañas, más que vencedores en todo sin restricción alguno, pero todo es de acuerdo a nuestra fe. Dice Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow, hermanos. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes en nuestra vida diaria. Pero todo es de acuerdo a nuestra fe. Pero todo es tener fe en las promesas. Que todo es por medio de nuestro Cristo Jesús. Pablo no dice que el triunfo es de vez en cuando. Pablo dice siempre, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Victoria tras victorias. Victorias continuas. Victorias, pero todo es de acuerdo a nuestra vida diaria. Esa fe. Pero todo es de acuerdo a nuestra fe, hermanos. Amado hermano, cada día el enemigo de nuestras almas busca estorbar nuestro desarrollo y crecimiento en el Señor. Cada día maquina un nuevo ataque en contra de nosotros los cristianos, buscando provocar en retroceder en nuestras vidas, buscando que abandonemos aquello que Dios nos entregó o que el Espíritu Santo nos inquietó a hacer. Mas yo le recuerdo en este momento las palabras del apóstol Pablo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Amados hermanos, lleguemos al entendimiento esta mañana. Que fe es la seguridad. La seguridad de que la palabra de Dios es la verdad. Que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. La fe es sentir confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Podemos resumir que la esencia de la fe consiste en creer lo que Dios ha revelado. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, amados hermanos, más adelante vemos que Hebreos dicen, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma, dice Hebreos 10:38. En otras palabras, la Biblia dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré si alguien se aleja, si alguien se echa para atrás. Caminar hacia adelante se hace muy fácil cuando no existen obstáculos o tropiezos. Pero permanecer caminando cuando el camino se convierte en una montaña no es fácil como pudiéramos pensar. Pero, amados hermanos, el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma, dice Hebreos 10:38. Solo piensa en esto, hermanos, antes de llegar a la conclusión. ¿Cuántas veces has pensado lograr algo en la vida para después echarte atrás en tu pensar? Porque el camino se ha convertido en montaña. Retroceder es volverse atrás, y volverse atrás es abandonar nuestra meta o nuestro objetivo. Pero, mas el justo vivirá por fe. Este verso nos anima a no abandonar la fe en tiempos de persecución, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación, pues a Dios no le agrada que el creyente
se eche para atrás. A Dios no le agrada que el creyente retroceda. ¿Sabe por qué, hermano? Retroceder en las metas que nos hemos puesto en la vida trae resultados, y no resultados que esperábamos. Algunos resultados no son los que deseamos, pero el temor de ir más allá nos detiene. De igual manera, el retroceder en el mundo espiritual también tiene sus consecuencias, pero los resultados, sin nosotros aún saberlo o sentirlo, ¿qué va a pasar? Nos va a encaminar hacia la destrucción de nuestra alma. Ahora bien, amados hermanos, pensemos esto muy bien, que la fuente de la fe está en Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Pero por el oír viene la fe. La palabra exige que sea preciso oír para creer, oír para que uno pueda tener esa fe. Pero, ¿cuál es la señal de la fe? Perseverancia, perdurar, conformidad, poner en todo en las manos de Dios y esperar resultados. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, hermanos. Algo muy importante. ¿Cuán grande es nuestra fe? Hermanos, pensemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, dice 2 Corintios 2:14. Amados hermanos, para llegar a la conclusión, déjame decir esto. Amado hermano, cada día el enemigo de nuestras almas busca estorbar nuestro desarrollo y crecimiento en el Señor. Cada día maquina un nuevo ataque en contra de nosotros, buscando provocar un retroceder en cada uno de nosotros. Buscando que abandonemos aquello que Dios nos entregó o que el Espíritu Santo nos inquietó a hacer. Mas yo les recuerdo en este momento las palabras del apóstol Pablo. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no le agradará a mi alma. Podemos llegar a la conclusión en este día. A la verdad es esta, hermanos. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Estar cerca o lejos de Dios? ¿Cuál es tu deseo en esta mañana, amado hermano? ¿Cuál es tu deseo? ¿Estar cerca o lejos de Dios? Pedro perdió su fe por un momento en medio de las aguas. En medio de las aguas la duda vino a su corazón. Eso lo podemos ver en Mateo 14:28. Esa misma duda a veces viene a nuestro corazón. Es por eso debemos de estar firmes en nuestra fe. Creer que Dios existe es solo el comienzo de una vida cristiana. Aún los demonios lo creen. Santiago 2:19. Amados hermanos, algo me queda o me resta decirles esta mañana. Gracias por la oportunidad que usted me dio que yo pudiera entrar a sus hogares. Hermanos, God bless you and God bless America.